Entonces, como les decía, ya vamos a empezar por una, ya habíamos conversado lo que es la política fiscal expansiva. Ahora vamos a conversar, vamos a aprender un poco de lo que es la política fiscal contractiva, ¿no? Y un ejemplo de una política fiscal contractiva, tenemos un aumento de la tasa impositiva. En el caso de que el gobierno decida crear algún tipo de impuesto, eso de ahí obviamente va a verse reflejado en las cargas en la reducción de la renta. Bueno, nosotros partimos nuevamente, siempre en estos modelos se parte de un equilibrio. Recuerden que cuando nosotros iniciamos, la curva que representa a la IS es el mercado de bienes, y la curva que representa la LM, el mercado de dinero. Entonces, todos estos están en un equilibrio. Viene el gobierno, que prácticamente es el gobierno el que más influye en los efectos que tenga esta relación de equilibrio, genera un aumento del tipo impositivo, sube los impuestos. No importa en qué medida, no vamos a analizar qué tan fuerte es el impacto, si es un impacto alto o un impacto bajo, tenue, no vamos a medir todavía esos efectos. Aquí lo que estamos es entendiendo cuál es la dinámica que se genera ante un patrón u otro. Entonces aquí existe un aumento del tipo impositivo. Este aumento impositivo lo que obviamente va a generar es una reducción de ¿quién? De los niveles de consumo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los niveles de consumo, porque obviamente te cuesta más adquirir un bien. Si tenemos, por ejemplo, de que te suban el impuesto a la renta, tú dices, chuta, voy a tener que pagar por el mismo ingreso, voy a tener que pagar más impuestos. Entonces, lo que te va a generar es que tú vas a tener que ajustar tus niveles de consumo, porque sabes que te va a tocar pagar más de impuesto a la renta. Si, en cambio, si el IVA te suben 2 puntos, automáticamente tú dices, no, pues ya no me alcanza para comprar determinada cantidad de bienes, ahora tengo que ajustar mi cantidad de bienes a lo que necesitamos. Muchas veces lo que hacen las empresas para no afectar su nivel de venta, le cambian el tamaño del producto. No sé si ustedes se han dado cuenta de que 1 litro de leche, normalmente te vendían 1 litro de leche. Qué sé yo, el litro de leche costaba 60 centavos. Ahora, de repente te sacan empaques que dicen 900 milímetros y te lo venden al mismo precio. Entonces, tú dices, bueno, ya deme ese empaque, no importa. Al fin y al cabo, tú dices, es 1 litro, pero no, te están dando menos contenido para no afectarte el precio. Esa es un poco la estrategia que hacen las empresas para tratar de compensar cuando hay estos aumentos en sus niveles, que afectan directamente a sus niveles de producción. Pero consideremos de que simplemente ya las cosas están dadas y los niveles de los volúmenes de producción no se van a afectar, no se han tocado inmediatamente, sino solamente un efecto en el tipo impositivo. Entonces, un aumento, ¿qué va a producir? De que va a reducir los niveles de producción. ¿Por qué va a reducir los niveles de producción? Obviamente porque la curva de la demanda agregada se va a ver afectada, se va a contraer. Esta contracción lo que va a desplazar es que se ubique hacia un nuevo equilibrio en el cual los distintos efectos relacionados al uso del dinero van a verse afectados, ¿no? Entonces, obviamente, para tratar de estimular esta caída en el consumo, para estimular más la inversión, las entidades bancarias van a buscar dinamizar el exceso de liquidez que se va a producir, porque la parte de la oferta va a tener un exceso de liquidez. Y si yo ahora qué hago con esta cantidad de dinero, entonces el banco lo que hace es, para tratar de motivar eso, va a bajar la tasa de interés. Esto sí ha habido un tipo de cambio positivo. Entonces, al momento de que baja la tasa de interés, esto se va a ver compensado con un aumento en las cantidades de inversión hasta que se normalice, es decir, esto podría bajar hasta por acá y
los niveles de producción se van incrementando hasta encontrar su equilibrio, su nuevo equilibrio en el cual se encontrarían los factores de la parte monetaria con la parte de bienes y servicios, ¿sí? Esto es, en términos generales, lo que involucra una política contractiva. Entonces, aquí tenemos estos escenarios. Eric, ¿quién me ayuda con la lectura? Un aumento de la tasa impositiva afecta inicialmente al mercado de bienes debido a que se afecta al nivel de renta. Disminuye. Sí, tiene las naranjas. Disminuye el consumo y el ahorro privado, lo que afecta a la demanda y las empresas se ajustan a sus niveles de producción. Ante el exceso de producción de la curva IS se contrae. La caída de la producción disminuye el nivel de empleo de la renta. Listo, gracias. Por ahí tiene problemas con los vendedores. Yo les entiendo. Hace 2 semestres tenía el mismo problema, de que a cierta hora específica era la hora de los vendedores, y todos los vendedores se ponían en turno uno tras otro, y era el coro, parecía desfile, y era inevitable, pues tú no podías ir a decir a los vendedores que no transiten por la calle, ya que la calle es pública, ¿no? Yo les entiendo, les comprendo esa parte, ¿ya? Bueno, entonces aquí vemos un aumento en la tasa impositiva afecta inicialmente al mercado. Miren lo que dice, inicialmente afecta al mercado, ¿no? Porque en realidad afecta a ambos. O sea, toda política, eso ténganlo bien en cuenta, de que toda política económica que realice un gobierno, ¿no?, en un mercado, necesariamente, obligadamente va a afectar al otro. Sea por la razón que sea, en mayor o menor medida, lo va a afectar. De repente, en algunos casos será más fuerte el impacto, en otros será muy tenue, pero lo va a afectar. Entonces, todos estos efectos hay que tenerlos en consideración al momento de analizar estas curvas, ¿sí? Y obviamente, entender todos estos mecanismos es muy útil al momento de emitir un juicio o tomar una decisión productiva, ¿no? Ya sea desde el nivel microeconómico o desde el nivel macroeconómico, que es para lo que ustedes se están formando. Entonces, dado esto, se disminuye el consumo y el ahorro privado. Obvio, se disminuye el consumo porque hay una política restrictiva, puedes comprar menos cosas. El ahorro privado va a cambiar tu propensión marginal a ahorrar. Entonces tú de repente dices, bueno, ahora voy a decidir ahorrar más o voy a ahorrar menos, voy a sacrificar mis ahorros, depende de la situación de cada quien. Y este efecto, obviamente va a afectar directamente a la demanda. Porque tú dices, si anteriormente comprabas, por decir, en el mes, 20 litros de leche, y dices, ahora no, ahora voy a comprar, ya no compremos los 20, de repente un día tomemos agüita, y dice, vamos a comprar 18 litros de leche, vamos a bajar la demanda en 2 litros de leche para compensar, y porque hay que ahorrar, porque no se sabe qué vaya a pasar los siguientes meses. Entonces, ante esa situación, va a haber que las empresas tienen que ajustar sus niveles de producción, porque va a haber un exceso de producción. Porque si estaban en equilibrio inicial y compraban o producían 20 litros de leche y compraban 20 litros de leche, entonces se vaciaban los mercados. Ahora resulta de que van a quedar 2 litros de leche en stock, y esto va a seguirse incrementando, multiplíquenlo por toda la población, entonces ustedes van a ver que hay un exceso de producción. Entonces, esto obviamente genera que la demanda se contraiga, ¿no? Como se contrae, la producción cae. Entonces, como comienza a caer la producción, dice, bueno, las empresas ya no necesitamos 10 personas para producir 2.000 litros de leche, ahora se van a producir 1.800 litros de leche, ya necesitamos una persona menos, ya vamos a tener que decirle muchas gracias, y comienza a disminuir los niveles de empleo. Entonces, y obviamente la renta también se va a ver afectada. De repente dice, bueno, no reduzcamos el personal, ya si anteriormente trabajaban 8 horas, ahora van a trabajar 7 horas, y le pagamos por el equivalente de 7 horas. Entonces, disminuye la renta. Entonces, todos estos efectos se realizan a una política contractiva. Seguimos. Ahora vamos a ver qué ocurre con la parte del mercado de dinero en una política contractiva, ¿sí? Ya vimos la parte del mercado de bienes de mercado que afecta
que se va a ver afectada directamente sobre este bosquejo. Ahora vamos a ver qué ocurre con la otra parte que viene a ser la curva LM, ¿sí? La curva que relaciona la masa monetaria con respecto a los niveles de salario. A ver, señorita Méndez, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Sí, al contraerse, efecto de una política fiscal contractiva en el mercado de dinero. Al contraerse la curva IS, se disminuye el nivel de renta, lo que reduce el número de transacciones en la economía y la demanda de dinero, que se reduce, lo que incrementa un exceso de oferta real. La fórmula ahí está. El exceso de dinero se canaliza al mercado de valores e incrementa la demanda de bonos, que provoca un incremento en su precio. Listo. Gracias. No, sigue el otro párrafo. Dice, al subir los precios de los bonos, se reduce la tasa de interés, lo que elimina el exceso de oferta real de dinero, estableciéndose el nuevo equilibrio ahí. O sea, se produce a la nueva tasa de interés, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vemos el efecto que tiene la política fiscal contractiva. Primero, ya habíamos mencionado, disminuye la renta. No es que te han bajado el sueldo, no es que tú sigues ganando lo mismo. La cuestión es que ahora con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas. ¿Por qué? Porque están más caros los productos y no es por un incremento del precio del producto, sino por un incremento del impuesto. Eso te reduce ingresos. Entonces, el número de transacciones que se da en la economía va a ser menor. Entonces, la demanda de dinero se va a reducir, ¿sí? O sea, la gente va a cuidar su dinero. Dice, no, yo prefiero tener el dinero conmigo. Y se va a generar un exceso de oferta de dinero. ¿Sí? Acuérdense que siempre nosotros mencionamos en términos reales, ¿no? Lo que realmente puedo adquirir. No es lo mismo en términos nominales. Entonces, va a haber un exceso de oferta. Este exceso de oferta va a generar un exceso de liquidez, y ahora, ¿qué me hago yo con todo esto? Entonces, mientras comienzo porque ya comienzo a producir menos, tengo un excedente, lo que voy a hacer es ese excedente, lo voy a canalizar a inversión. No lo voy a ahorrar para las empresas, sino que lo voy a canalizar a inversión, porque más gano invirtiendo que ahorrando. Entonces, pero no lo voy a invertir a bienes, porque invertir en bienes me involucra de que si surge una oportunidad de negocio, y además esto puede ser algo temporal, me puede ocasionar de repente un problema de liquidez, que es algo malo. Entonces, me voy simplemente al mercado al mercado bursátil y adquiero bonos. Entonces, esto va a hacer que se incremente el precio del bono. ¿Por qué? Porque sencillamente los precios de los bonos van a comenzar a escasear, porque comienzan el gran conglomerado comienza a adquirir los bonos, y los precios de los bonos empiezan a apreciar. Comienzan los precios de bonos a apreciarse, entonces esto va a hacer que el dinero que está en la parte financiera, en los bancos, se destine hacia el mercado de valores, y los bancos van a decir, oye, aquí mira, se están saliendo nuestros recursos hacia el otro mercado. Es como que compiten entre sí, más o menos. Entonces, ajusta la tasa de interés, bajemos la tasa de interés para que regresen esos capitales con nosotros. Entonces, esa reducción de la tasa de interés lo que va a hacer es que el exceso de la oferta de dinero que se iba a canalizar hacia la compra de bonos regrese nuevamente y se puedan establecer a los equilibrios iniciales o parecidos, y se va a ajustar hasta llegar a un nuevo equilibrio. Esto vendría a ser el punto E', ¿no? Se van a canalizar hasta este punto. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hablamos de estos elementos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya vemos lo que pasa con el mercado de dinero. Ahora vamos a ver qué pasa en una política fiscal contractiva en el mercado de bienes. Vamos a ver qué ocurre con el mercado de bienes. Miren que todo está ligado. A ver, que me ayude con la lectura. A ver quién me puede ayudar. Vamos a ver. A ver, Quintanilla. Yo, A ver, Yamilet, dele Yamilet, ya. La que dijo yo, no fue Yamilet.
Se arrepintió. Sí, A ver, dale. efecto de una política fiscal contractiva en el mercado de bienes. Al disminuir la renta, disminuye la renta disponible y con ella el consumo y ahorro privado. Disminuye la producción y las ventas de las empresas, afectando negativamente a la inversión privada. Dada una caída de la tasa de interés en el mercado de bienes, produce un efecto positivo en la inversión privada. El efecto se repetirá hasta que se elimine por completo el exceso de producción, el efecto multiplicador. Finalmente, la economía se ajustará al nuevo equilibrio con un menor nivel de producción y menor tipo de interés. Listo. Gracias, Yamilet. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿qué pasa? O sea, ya vimos lo que pasa en el mercado de dinero. Aquí en el mercado de dinero, ¿a quién se va a afectar? Directamente a lo que es los precios de los bonos. Precios de los bonos y la tasa de interés. Vemos toda la dinámica que se produce. En cambio, acá lo que pasa con el mercado de bienes. En el mercado de bienes no participan los bonos. O sea, o es mínima la participación de los bonos. Estamos más hablando de los bienes, de lo que se consume. Entonces, obviamente, se ve disminuida la renta. Ya mencionamos por qué se ve disminuida la renta. Porque puedes comprar menos fruto de un incremento del impuesto. Entonces, la renta disponible, o sea, lo que realmente yo puedo gastar, baja. También se me va a ver afectado mi consumo, porque yo ahora puedo comprar menos, voy a consumir menos, y obviamente mi nivel de ahorro privado, lo que yo decido ahorrar, va a variar. De repente dicen, no, pues ¿sabes qué? Ajustémonos un poco y ahorramos un poco más, porque no se sabe qué vaya a pasar más adelante. Entonces, yo estoy seguro que con el tema de que cada vez y cuando nos mandan a estar el fin de semana en la casa, todo el mundo dice, no, hay que tener un colchoncito por cualquier cosa. Entonces, las condiciones de ahorro se ven afectadas. Disminuye la producción y las ventas de las empresas, afectando negativamente a la inversión privada. Es obvio, pues lo que daba con el ejemplo de la leche, que si compraba 20 litros de leche al mes, ahora compra 18, entonces va a afectar la producción en 2 unidades. Y uno diría, es poco, pero multiplica, eso es una familia, por el número de familias que hay en una ciudad, ya se vuelve en una cantidad interesante. Y eso afecta negativamente a la inversión privada, porque la inversión privada va a decir, chuta, ahora me estoy quedando sobreestoqueado, no estoy vendiendo. Entonces, vende más, pero si ya la gente no compra, ¿qué hago pues con todo ese excedente? Entonces, esto me va a generar una caída en las tasas de interés en los mercados de bienes. O sea, y produce un efecto positivo en la inversión privada, porque obviamente va a generarse que la parte productiva, la tasa de interés debería ajustarse hacia la baja para estimular a que vuelva a generar recursos para aumentar los niveles productivos. Entonces, si esto no se da, el resultado que vamos a tener es simplemente inflación, ¿sí? Vamos a tener inflación o vamos a tener escasez, pero si eso no se da, pero eso lo vamos a estudiar después. Entonces, y este efecto que se da entre la tasa de interés y la parte de la inversión privada se va a ir ajustando gradualmente hasta que llegue a un equilibrio. Ya, entonces tenemos, disculpen la introducción, que la tasa de interés se va a ver reducida por un efecto en la inversión privada. Se me fue la idea de lo que les estaba diciendo. Bueno. Ya, este efecto se va a ir repitiendo gradualmente hasta que llegue a su equilibrio. Es decir, hasta que se encuentre hacia ese nuevo punto. O sea, quiere decir, se va a ir desplazando paulatinamente. La curva IS va a ir desplazándose hacia acá, hacia acá, hacia acá, hasta que llegue a su nivel tope de la tasa de interés. ¿Y esto de qué va a depender el desarrollo de esta tasa de interés? Va a depender del efecto multiplicador del dinero, ¿sí? Acuérdense de que el efecto multiplicador del dinero, creo que habíamos hecho nosotros un ejercicio en el cual sumábamos todos los recursos que tienen cada sector. ¿Cuál me había quedado en este?
hacia hasta aquí. Habíamos sumado. ¿Ya? Entonces tenemos que este efecto se va a replicar cuantas veces sea necesario hasta que el efecto multiplicador, porque acuérdense que aquí está ligado, hay una cadena del uso de los recursos en el cual lo que el uno recibe depende de lo que el otro da. Entonces, si el que da recibe menos, entonces obviamente se va a ir generando a manera escalonada el efecto de la reducción del consumo. Y todo esto va a ir afectando, va a irse viendo paulatinamente con respecto al efecto que van a darse cuenta los bancos. Los bancos dicen, oye, ¿qué pasa que ya no están moviendo, las empresas no están moviendo suficiente capital? Y comienzan a llamar, comienzan a llamar, ¿qué necesita un crédito? ¿Qué necesita esto? Comienzan a hacer las encuestas, es decir, todo comienza a moverse de acuerdo a la velocidad del dinero. Eso también influye muchísimo aquí, y ahí se va a ir ajustando. Finalmente, la economía se ajusta a su nuevo equilibrio y con un menor nivel de producción y una menor cantidad de la tasa de interés, ¿no? Ya para encontrarse en su nuevo punto de equilibrio. Estos son los resultados que se darían en una economía cuando tenemos una construcción de una política fiscal. Son los resultados que se generan de acuerdo al modelo IS-LM en una economía cerrada. Pero recuerden, aquí no se analizan algunas distorsiones del mercado, es simplemente un modelo. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a continuar con esta grafiquita que les he preparado. Este ustedes lo encuentran en el libro de Sachs. Aquí tenemos lo que es la demanda agregada, ¿sí? ¿Qué efecto ocurre en la demanda agregada cuando hay una expansión monetaria? Cuando hay un gasto fiscal o un incremento tributario, ¿no? Entonces, en una expansión monetaria, la demanda agregada va a crecer, la tasa de interés se va a reducir, ¿sí? En cambio, cuando hay una contracción, va a ocurrir lo contrario, ¿no? Va a ocurrir que la demanda agregada va a disminuir y la tasa de interés va a aumentar. Entonces, esto tenemos por un lado con la expansión monetaria. En cambio, cuando hay un incremento del gasto fiscal, que también es un equivalente a la expansión monetaria, aquí vamos a tener que la demanda agregada va a aumentar y la tasa de interés también va a aumentar. Miren que se da un efecto diferente, porque aquí es gasto fiscal, hay más dinero que ingresa a la economía. En cambio acá es solamente por efecto de la oferta agregada es la que crece. Entonces por eso la tasa de interés es inversa. En cambio acá tenemos que hay un incremento tributario. En este incremento tributario lo que va a hacer que la demanda agregada se contraiga y la tasa de interés también se contraiga. Esto un poco para estimular que se vuelva a generar mayor inversión que estimule nuevamente el consumo. Estos son los efectos, a manera de resumen, de lo que se encuentra con la curva IS-LM cuando tenemos política fiscal. Aquí tenemos política fiscal y acá tenemos política monetaria. Recuerden que nosotros habíamos estudiado previamente en materias anteriores que habían dos enfoques, el enfoque keynesiano, que es lo que dice la curva IS, y el enfoque clásico. Aquí les he puesto este resumen de los dos para que ustedes tengan una idea de qué, o sea, más que una idea, ustedes sepan identificar los tipos de posturas. Si de repente ustedes quieren explicar bajo un modelo keynesiano y viene alguien y dice, oye, eso que tú dices no es así, no se produce por las siguientes naturalezas, ustedes saben que ellos tienen una postura que no es keynesiana, sino que es de un pensamiento más tipo clásico, ¿no? Entonces, por eso les muestro ¿qué pasó? Estos dos resultados. Entonces tenemos que ante un enfoque keynesiano, una expansión monetaria que va a generar el nivel de precios se incrementa, el producto se incrementa, o sea, las cantidades, la producción se va a incrementar,
los niveles de precios se van a incrementar y la tasa de interés se va a reducir. En cambio, en un enfoque clásico, dicen no, el producto no se va a afectar. No va a pasar nada con el producto ni con la tasa de interés. Lo que vas a tener es inflación. Vas a tener un efecto inmediato. Para los keynesianos dicen no, sí se va a generar esto en el corto plazo. En el largo plazo va a pasar esto, lo que dicen los clásicos. Pero en el corto plazo va a generarse estas condiciones de un aumento de producción y el nivel de precios. Va a bajar la tasa de interés. Espérenme un ratito, ya te preparo. Entonces, ¿qué tenemos con esto? De que podemos nosotros aprovechar en política económica, generar este efecto que se da temporalmente para corregir ciertas distorsiones de mercado en una expansión monetaria, ¿no? En cambio, cuando tenemos un incremento del gasto fiscal, vamos a tener que el producto va a incrementarse, los niveles de precios también y la tasa de interés también. Los clásicos dicen, no, 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 solamente se va a afectar el nivel de precios. El producto no se va a ver afectado ni la tasa de interés. Todos los factores se van a modificar, se van a quedar constantes a excepción de los niveles de precio, cuando hay un incremento del gasto fiscal. Para los clásicos, la expansión monetaria no sirve. No viene al lugar que el gobierno intervenga incrementando el gasto, no viene al lugar que el gobierno genere mayor recursos a la economía. No, eso no produce nada, no produce ningún beneficio, lo único que te va a generar es más inflación. Para los keynesianos dicen, no, sí, el gobierno tiene que intervenir. ¿Por qué va a intervenir? Para poder generar mayor riqueza, ¿sí? Son posturas. Y finalmente, con el enfoque tributario, los keynesianos dicen, se van a producir efectos negativos, tanto en el nivel de la producción, el nivel de precios y el nivel de la tasa de interés. Prácticamente los keynesianos se muestran en una postura en contra de los impuestos, ¿sí? En cambio, los clásicos dicen, no, puedes aplicar un impuesto, al fin y al cabo vas a tener una reducción de los precios, pero la producción no se va a ver afectada y la tasa de interés tampoco se va a ver afectada. Entonces, bajo ese criterio, aplican nomás los impuestos. Entonces, ustedes ya ven de qué parte viene la postura, el querer aplicar más impuestos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los distintos enfoques, el clásico y el keynesiano. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a continuar. Finalmente, estas dos láminas que quedan, aquí tenemos los resultados de un análisis de las curvas ISLM en sus mercados ante una economía cerrada. Tenemos primero, en los shocks, puede ser, un shock es un impacto, puede ser positivo o negativo, ¿no? Tenemos un impacto positivo que puede ser mejoras o empeoramientos de la confianza de los consumidores. Entonces, si cambia la confianza de los consumidores, vamos a tener que, si hay una mejora, vamos a tener un aumento de ¿quién? Del consumo autónomo. O sea, va a haber el ahorro va a disminuir y vas a tener más disponibilidad para consumir. El empeoramiento lo va a reducir. En cambio, cuando hay deseos de ahorrar de las familias, lo mismo, un aumento disminuye la propensión marginal a consumir, porque vas a destinar más recursos al ahorro, y un descenso va a aumentar. En cambio, la confianza empresarial, o sea, esto va a generar, una mejora aumenta el componente de inversión y una reducción reduce la componente de inversión. Por ejemplo, si ustedes se dedican a producir alimentos y ven que la tendencia es que van a consumir más alimentos de lo que voy a producir, entonces me siento más interesado en invertir. En cambio, que si veo que mis ventas están cayendo, como que mejor me dedico a otra cosa. Entonces, eso obviamente afecta mucho a los niveles de inversión. Entre políticas fiscales expansivas, tenemos las políticas fiscales expansivas están relacionadas a lo que es al aumento del gasto público, a disminuciones de las tasas de intereses o el aumento de las transferencias. Recuerden que las transferencias es asignar los recursos de un sector hacia otro. Entonces, son políticas expansivas. Y las políticas fiscales contractivas van a ser lo contrario, ¿no? Disminución del gasto público, un aumento de la tasa impositiva y la disminución de las transferencias. Y ya para concluir, y de ahí vamos con el trabajo, vamos a las políticas monetarias expansivas, están relacionados a la disminución de la tasa de interés de la política monetaria, operaciones de mercado abierto, de compra de bonos, esto afecta a un crecimiento de la oferta monetaria, y la disminución del coeficiente de caja legal,
o legal de caja. Políticas monetarias contractivas están relacionados al aumento de la tasa de interés, a lo que son el mercado abierto para la venta de bonos y aumento en el encaje bancario. ¿Sí? Entonces esto es lo que hemos estudiado con detenimiento en esta semana, las políticas monetarias y la política fiscal también, ¿no? Un mayor o menor uso de medios de pagos electrónicos, eso de ahí lo que va a generar un mayor uso de los medios electrónicos, obviamente va a depender del coeficiente que se maneja con respecto a los pagos en efectivos y depósitos. Eso también influye muchísimo. Y por último, aquí les he puesto los parámetros que conforman cada una de las ecuaciones, ¿no? Recuerden que tenemos el consumo autónomo, tenemos que la inversión autónomo, tenemos que son los niveles de trabajo, las horas, los factores productivos. Entonces, de acuerdo a los que tengan cada uno de esos coeficientes. Y hasta ahí es la clase planificada para esta semana. Vamos a ir con la actividad. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Nadie. Está clarísimo. Ya lo vamos a ver en la exposición. ¿Ya? Recuerden que esta vez para la exposición todos deben de participar. ¿Sí? Todos deben de participar. Ya conocen la dinámica, tienen que preparar su archivito en PowerPoint y ustedes van a subir en la tarea el archivo de PowerPoint y el archivo en Word. Son dos archivos, ¿no? En el archivo Word van a hacer su resumen y en el PowerPoint lo que presentan en las diapositivas. ¿Sí? Entonces, esta actividad consiste en medir los conocimientos adquiridos en los temas propuestos, que es la política monetaria y su efectividad en una economía cerrada, la política fiscal y su efectividad en una economía cerrada. Es decir, vamos a reforzar los conocimientos que hemos aprendido acerca de la política monetaria y la política fiscal dentro de una economía cerrada. ¿Sí? Los temas que van a trabajar son 4, se van a componer en 4 escenarios, 4 grupos, 4 equipos. Un equipo va a trabajar de lo que es la política monetaria expansiva. Tienen que explicar todo lo que ustedes investiguen, todo, los componentes que abarcan la política monetaria expansiva. En lo mismo el grupo que maneje la política monetaria contractiva, tienen que explicar todo lo que antecede, todo lo que se genera. La política fiscal expansiva, el tercer grupo, y por último el cuarto grupo o el cuarto equipo, la política fiscal contractiva. Mi pregunta. Pero ¿y ahí cómo haríamos? Porque nadie sabe quién es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Ya, entonces lo voy a hacer aleatoriamente. No, ya tenemos grupos, o sea, ya lo tenemos los grupos hechos, pero usted puede decirnos el grupo 1 de la lista Maldonado, digámoslo así, ya, entonces, ya eso, y así. Ya listo, entonces. Ya usted va anotando los números, los nombres del grupo. Ya listo, entonces Maldonado, usted es el grupo 1, ¿ya? Listo, usted es el grupo 1. Ya. Usted es la líder ahorita, ¿ya? Usted es la que va a liderar aquí. Grupo 1. De ahí, ¿algún integrante de otro grupo? Bailón. Ya, Bailón. Entonces la señorita Bailón y su equipo, usted es la representante, ustedes son el equipo 4, ¿ya? Ustedes son el equipo 4, ustedes van a tratar de lo que es política fiscal contractiva. Ya. ¿Y el otro grupo o el otro equipo? Menes López. Señorita Maite. Sí. Ya, señorita, usted va a ser el grupo número 2. Van a tratar acerca de lo que es la política monetaria contractiva. Y el último equipo, el que ya queda solito, el último va a tratar sobre lo que es la política fiscal expansiva. ¿Sí? Entonces ya tienen cada uno sus temas de exposición. Grupo 1, política monetaria expansiva. Grupo 2, política monetaria contractiva. Grupo 3, política fiscal expansiva. Y finalmente tenemos la política fiscal contractiva. Entonces, ustedes pueden, este material creo que ya está cargado en el aula virtual, ahorita voy a confirmarlo. Déjenme ver. Si no, no está, ya fui a ver y no está. Economista, y diapositivas anteriores con el resumen, eso todavía no fue esa asignación. Las diapositivas anteriores de la semana pasada sí está cargado.
de esta semana. Es la No, que- la asignación para subir nosotros el trabajo de la semana anterior. Ah, no se los he cargado. Oh, me he equivocado. Ah. Ya, y ahora se los cargo. Sí, bueno, gracias por hacerme acuerdo. Entonces ya se los voy a cargar. Y ahorita para que puedan hacer el trabajo, les voy a compartir las láminas. De una vez se lo voy a hacer, para que ustedes lo puedan visualizar y tengan todo el material que necesitan. Ya, entonces aquí, acá. Tenemos que cargue. Ya, ustedes es macroeconomía intermedia paralelo. Siempre me confundo el paralelo. Ustedes son el paralelo B. Ah, Ah, ya es por eso es que me confundo. Paralelo A. Macroeconomía A. Listo. Entonces al otro paralelo les he subido. Ya, entonces aquí semana 1, las clases, material semana 2. Ahora tienes toda la razón. Ya. Entonces en buena hora que me hacen. Pensé que sí les había subido. La prueba de diagnóstico creo que tampoco se las he subido y me he olvidado. Ya se las voy a cargar la prueba de diagnóstico para que la hagan. Son 10 preguntitas que tienen que contestar. Entonces, aquí en la semana 3 les voy a cargar el material. Semana 3. Semana 3. Y acá les voy a cargar el material. Tengo todavía menos de un minuto. Entonces, la exposición es para hoy mismo, economía. claro, les voy a dar, son las 12:50, nos volvemos a conectar a la 1, 30 minutos les voy a dar, ¿ya? Entonces sería 1:20, nos volvemos a conectar. Y ahí comenzamos con las exposiciones. Esto sería material de apoyo. Solo uno expone, ¿verdad? No, ¿O todos? todos. Ahí tienen que Ya. organizarse. Ya, entonces aquí ya les voy a compartir el material de la semana 3. Ahí tengo que... Déjame, voy a guardar esto como PDF que no lo he guardado. Yo lo tengo que guardar como PDF porque no lo he comprimido el archivo y después no me permite subir archivos con pesos de tantos megas. Entonces esta semana 3. Y ahora sí, vamos acá.